Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar acerca de las pruebas estadísticas no paramétricas, que es el último tema ya del curso. Este tema, bueno, lo voy a dar un poco rápido, simplemente para mencionarles algunos tipos de pruebas que existen y para qué sirven estas pruebas estadísticas no paramétricas. Eh, y entonces son principalmente alternativas que nosotros tenemos a pruebas que ya hemos visto, por ejemplo, en la unidad número 4, que es la prueba de hipótesis. Sin embargo, cuando nosotros hacíamos ejercicios en esa unidad, prueba de hipótesis y estimación, los datos necesitaban cumplir con ciertas características que nosotros inicialmente suponíamos. Pero en la realidad, pues hay o va a haber datos que no siempre se van a ajustar, digamos, a esas características o van a presentar esas características como para que nosotros podamos utilizar, por ejemplo, un análisis de varianza, una prueba de chi cuadrada, una prueba de hipótesis como las vimos en las unidades anteriores. Pero al final de cuentas, los procesos de conclusión, de interpretación, de estimación, son los mismos. Simplemente tenemos que recurrir a otras técnicas. Les decía, cuando mis datos no se ajustan a ciertas características que yo presuponía que en la unidad número 4 cuando hacíamos estos ejercicios. Entonces vamos a ver eso y vamos a ver simplemente algunos ejemplos. Y les decía, con esto se termina los temas del curso. Nosotros que vimos en pruebas tradicionales, es decir, lo que hacíamos en las pruebas de hipótesis de la unidad número 4. En esas pruebas nosotros necesitábamos especificar una distribución, si era una distribución normal, una distribución t-student, si seguía una distribución como la de chi cuadrado, como la distribución f, para poder aplicar la técnica, ¿no? Entonces yo necesitaba saber eso. Las pruebas tradicionales también son métodos robustos para estas distribuciones, es decir, funcionan muy bien. Eso es lo que significa un método robusto, que funciona muy bien, pero cuando nosotros conocemos estas distribuciones. Sin embargo, también hemos visto que tenían algunos problemas cuando las muestras son de tamaño pequeño. Y podíamos recurrir entonces, por ejemplo, al uso de una distribución test-student que hacía un ajuste en base a ese tamaño de muestra. Otra es que la aplicación, si ustedes se fijaron, pues es que está limitada a variables cuantitativas. Nosotros hacíamos solamente problemas con variables cuantitativas, con resultados cuantitativos. Sin embargo, pues si ustedes recuerdan al inicio del curso, podemos también tener variables cualitativas. Entonces, estas son algunas de las características para que nosotros podamos resolver con estas pruebas tradicionales, les decía, como las que vimos en la unidad 4, este tipo de problemas o al tener este tipo de datos. Entonces, tenemos las variables que no son numéricas, las cualitativas, y entonces pues ya sabemos que no se pueden definir cantidades. Tal vez si son ordinales, pues podemos establecer un orden entre las categorías, es lo más que podríamos hacer. Y entonces lo que significa esto, que necesitamos establecer a veces rangos entre las observaciones. Vimos durante el curso, o al inicio sobre todo, pues muchos ejemplos, ¿no? de este tipo de variables, de las variables cualitativas, y veíamos pues estas características que tenía. Entonces, cuando nosotros tenemos datos de este tipo, principalmente que no tienen una escala numérica, que no son cualitativas, perdón, para estos casos se han desarrollado entonces métodos de inferencia, de estimación, como los que vimos en la unidad número 4, o sea, tienen el mismo propósito, pero que no requieren la definición de una forma de la distribución. Es decir, si yo no conozco si tiene una distribución normal, una distribución como la chi cuadrada, pues entonces tengo estas alternativas, estos métodos, para poder resolver ese tipo de problemitas. Y aquí está una tabla que resume algunas de estas metodologías o de estas técnicas. Tenemos las pruebas paramétricas y las no paramétricas. Por ejemplo,
Para resolver una prueba de hipótesis para dos muestras dependientes, datos pareados, recuerden que nosotros vimos datos pareados, teníamos, por ejemplo, una prueba T o una prueba Z, que nosotros, bueno, realmente vimos nada más la prueba T, pero también se podría hacer una prueba Z, que finalmente sabemos que de ahí se deriva la prueba T. Pero cuando nosotros no tenemos, que no se cumplen estas condiciones que les decía, por ejemplo, de conocer la distribución o de que es una variable cualitativa, no es una variable numérica, tenemos entonces la opción o la alternativa en las pruebas no paramétricas. Por ejemplo, se puede utilizar la prueba del signo, la prueba de rangos con signos de Wilcoxon, que son dos pruebas que se pueden utilizar como sustitución de esta prueba T. Por ejemplo, para análisis de varias muestras independientes, pues nosotros ¿qué hicimos? Hacíamos un análisis de varianza, una nova, pero necesitaban cumplir estas condiciones, ¿no? Que la variable fuera numérica, que conociéramos la distribución y entonces resolvíamos con esta metodología. ¿Qué sucede si yo tengo varias muestras independientes pero que no tienen estas características o no se cumplen esas características? Puedo utilizar una prueba llamada la de Kruskal-Wallis, que es una prueba no paramétrica. Entonces, las pruebas no paramétricas son alternativas, son metodologías análogas a las pruebas paramétricas que hemos visto en la unidad número 4, pero para poder resolver, les decía, problemas, ejercicios, cuando nosotros tenemos datos que no cumplen estas características que veíamos en la unidad número 4, ¿no? Entonces, esto es esta es la diferencia o esto es lo importante de las pruebas no paramétricas. Por ejemplo, aquí dice, se utilizan cuatro diferentes suturas en heridas experimentales en caballos y se mide, entre otras variables, el grado de reacción tisular en el periodo posoperatorio, ¿no? Cómo reacciona el tejido a esas suturas. Y se les da una escala del 0 al 5. Bueno, me podrán decir, pues sí, es una escala numérica, pero es una escala numérica, inclusive que puede ser subjetivo, ¿no? Porque es dependiendo cómo van a ver que esté eh, el tejido para darle esa calificación, ¿no? Entonces, no es, por ejemplo, como tener una medida de peso, de estatura, de concentración de glucosa en la sangre, de colesterol. Entonces, esto es más, les digo, aunque nosotros le estamos asignando un valor numérico, pues es más una variable cualitativa. Entonces, en este caso, pues tendríamos unos resultados así, ¿no? Del caballo 1 hasta el 8, con los diferentes materiales de sutura y estos valores. Ustedes me podrían decir, ah, bueno, entonces yo podría aplicar aquí entonces una nova, ¿no? Porque tengo este factor que es el material de sutura, lino, nylon y los otros dos con sus resultados. Sin embargo, les decía, no es una variable eh, que tenga asignado, digamos, un número naturalmente, como los ejemplos que les ponía del peso y la estatura de los demás, sino que fueron asignados, ¿no? En base, pues, a una observación que se hizo, inclusive les decía, hasta podría ser subjetiva. Entonces, esto no se puede resolver o no sería más bien conveniente, digo, ustedes sí lo podrían resolver, pero no sería conveniente resolverlo con un análisis de varianza. Lo más adecuado sería entonces realizar un análisis de Kruskal-Wallis, que es la alternativa al análisis de varianza, ¿sale? Bueno, entonces les decía, esto se hace por medio de análisis de rangos. Las pruebas no paramétricas, equivalentes al análisis de varianza que ya vimos en otra unidad, que estaban basados en la prueba T. Recuerden que todas estas distribuciones realmente se desprenden de la distribución normal, ¿no? De suponer que nosotros tenemos una población que se comporta de manera normal. Eh, Nosotros entonces vamos a utilizar no esta metodología de la NOVA, sino vamos a utilizar la información acerca de los tamaños relativos sin asumir nada acerca de la naturaleza específica de la población donde se obtuvieron estos datos. Es decir, si provenía, les decía, de una muestra o más bien de una población con una distribución normal. O, por ejemplo, de una varianza igual. También eso es lo que suponemos en ese tipo de pruebas como el análisis de varianza, como las pruebas T, la prueba Z, el chi, que tenemos una distribución normal y que además las varianzas de las poblaciones son iguales, ¿no? Entonces, aquí ya no podemos suponer eso y entonces utilizamos una alternativa que es esta prueba paramétrica. ¿Cómo elegir entonces entre una prueba paramétrica? Una prueba paramétrica, ya se los dije, ¿no? Se los comenté hace un momento,
Por ejemplo, en análisis de varianza es una metodología paramétrica debido a que se basan en la estimación de los parámetros de dos o más poblaciones y veíamos con diferentes medidas y ejemplos que ustedes hicieron. Cuando los supuestos de los métodos paramétricos se sostienen, es decir, sabemos que sí es una distribución normal la población, que las varianzas son iguales. Entonces, estas pruebas son las más poderosas, son las adecuadas de utilizar. Entonces, les decía inclusive, no es que no puedan utilizar, por ejemplo, una prueba paramétrica cuando ustedes tienen ciertos tipos de datos. La pueden utilizar, pero no es lo más adecuado. Lo más adecuado es utilizar una prueba no paramétrica. Si ustedes cumplen, sin embargo, si ustedes cumplen con estas características en donde se sostienen estos supuestos de la distribución normal, de las varianzas iguales, entonces por sí solos se sostienen, no son suficientes, pues para elegir una prueba paramétrica porque son las más adecuadas, ¿no? Entonces, eso es lo que eso es lo que ustedes tienen que poner atención, pues, en el tipo de datos que tengan para saber cuál es la opción más adecuada, si una paramétrica o una no paramétrica. Cuando la población, entonces, desde la cual fueron tomados los datos, no tiene una distribución normal, ya lo comenté, o no es compatible con los otros supuestos, como la igualdad de la varianza que les decía entre los tratamientos, la media y la desviación estándar, que es lo que nosotros hemos estado haciendo pruebas de hipótesis, bueno, sobre la media, ya no son confiables como descriptores, como estimadores o estadísticos que veíamos, ¿no? Recuerden que un estadístico, una media de la muestra, pues es un estimador sobre la media de la población. Igual la desviación estándar o la varianza de la muestra es el estimador sobre la desviación estándar o la varianza de la población. Y entonces, al no tener estos supuestos de la normalidad, de las varianzas, pues entonces estas medidas ya no son confiables como descriptores o como estimadores de la población. Y entonces los métodos paramétricos ya no son confiables y es mejor entonces utilizar los métodos no paramétricos. En la práctica, ustedes pueden utilizar métodos no paramétricos también cuando el tamaño de la muestra sea pequeño y por lo tanto no hay garantía de que los estimadores tengan una distribución normal. ¿Sale? Ustedes sacan muestras muy pequeñitas y entonces esas muestras muy pequeñitas pues no van a representar con precisión el comportamiento de la población. Entonces también aquí en este caso, pues lo más adecuado sería utilizar una prueba no paramétrica, o va a ser más confiable utilizar una prueba no paramétrica que una paramétrica como el análisis de varianza, la Z, la T, la chi cuadrada. Por ejemplo, una prueba no paramétrica para comparar muestras de poblaciones sobre muestras independientes, que nosotros lo hacíamos con T en los ejercicios de la unidad 4, es la alternativa para estas pruebas no paramétricas, una que se llama Mann-Whitney. Esta se basa en la combinación de los conjuntos del tamaño de sus dos muestras, de N1 y de N2. Y entonces, cuando todas las observaciones están juntas, se asigna un rango a cada una de las observaciones ordenadas. Primero las ordenan todas, revueltas N1 y N2, comenzando en el 1 y terminando obviamente hasta la sumatoria de N1 y N2. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. El procedimiento entonces se suman los rangos obtenidos o los rangos asociados de las observaciones de una de las dos muestras, las que ustedes quieran. Esa la eligen arbitrariamente, si son del mismo tamaño. En caso de que no sean del mismo tamaño, hay que elegir la muestra más pequeñita. Y entonces esta suma es igual a R1 y el estadístico está dado por esa fórmula que está ahí. U es el estadístico, es como cuando nosotros calculábamos una T, una Z, una chi cuadrada, una F. Aquí lo que estamos calculando es una U. Este es el estadístico y esta es la fórmula para calcular este estadístico. ¿Qué vamos a hacer? Al final de cuentas vamos a hacer lo mismo que lo que hicimos en las pruebas de hipótesis en la unidad número 4. Yo saco un valor del estadístico calculado con mis datos y voy a tener un valor de estadístico de una tabla que voy a comparar para entonces concluir sobre mis hipótesis, si son iguales o si no son iguales. Exactamente lo mismo, lo único que va a cambiar aquí entonces es el estadístico que estamos calculando, obviamente sus fórmulas y las consideraciones que hacemos, les decía, para elegir o no una prueba no paramétrica. Tenemos un ejemplo muy sencillo. Se sospecha que una empresa lleva a cabo una política de discriminación con respecto al sexo.
en los sueldos de sus empleados. Se seleccionan 12 empleados masculinos y 12 femeninos dentro de los que tienen responsabilidades y experiencias similares en el trabajo. Sus salarios anuales en miles de dólares son los siguientes, ¿no? Estos ganan en miles de dólares. Entonces ahí está, 12 mujeres y 12 hombres. Para esas 12 mujeres están sus sueldos y para esos 12 hombres también sus salarios. Y entonces aquí son las mismas hipótesis, o sea, lo que nos estamos preguntando es lo mismo que ya vimos en la unidad 4. ¿Existe alguna razón para creer que estas muestras aleatorias provienen de poblaciones con diferentes distribuciones? Es decir, ¿son iguales o no son iguales? La hipótesis nula es que sean iguales los salarios de los hombres al de las mujeres y la hipótesis alternativa, por lo tanto, es de que no sean iguales, que sean diferentes. ¿Qué se hace? Se combinan los salarios de las dos muestras para formar un conjunto de 24 salarios anuales. Luego se ordenan y se les asigna un rango de la siguiente manera. Entonces, los toman todos por igual, hombres y mujeres, no hacen esta separación o esta distinción y los ordenan, ¿no? Del menor al mayor. Entonces empezamos que el menor es 18.7 hasta el más alto que es 24.7. Y les decía, como no hacemos, simplemente los ordenamos por del más pequeño al más grande sin tomar en cuenta si es hombre o mujer, pues nos pueden quedar revueltos hombres y mujeres. Por ejemplo, los primeros tres son mujeres, luego hombres, luego otras tres mujeres, dos hombres, otros dos mujeres, hombres. Entonces así va quedando. O sea, se revuelven todos los datos, o más bien se toman todos por igual y se ordenan de menor a mayor. Entonces obtenemos mis 24 datos ordenados. Después entonces de obtener esos 24 datos ordenados, yo aplico la fórmula que veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Y entonces la N1, la N2, entre 2, entre esto N por NS, que es el tamaño de la muestra menor, que aquí en este caso las dos son iguales, entonces NS es 12, NS más 1 es 13. Resolvemos esta T, se calcula con la sumatoria de estos rangos como los tenemos aquí y sustituyo simplemente entonces en la fórmula y obtengo mi estadístico de prueba es el que yo voy a tener, que es esta T que voy a despejar de aquí mismo de mi fórmula. Y entonces voy a obtener una T de 182. Y entonces esta es la tabla para Matt Whitney, para dos colas, con un alfa de 0.05, es decir, un 95% de confianza. Esto es igual a todo lo que ya vimos en la prueba de hipótesis. Hay que comparar el valor de la tabla con el valor de mi estadístico que yo estoy calculando. Y entonces aquí me dice valores menores iguales a los de la tabla implican rechazo de la hipótesis nula. ¿Sale? Entonces es muy parecido, igual a lo que hicimos con las otras tablas, con las otras distribuciones, con las pruebas paramétricas que vimos, ¿no? Entonces tiene el valor de N2, que es 2, el de N1, que es 12 también, y entonces vemos este valor de tabla aquí, que sería 115, ¿no? Entonces, valores menores iguales a la de la tabla implican rechazo de la hipótesis nula. Entonces, como yo tengo, en este caso, un valor de 115 menor a uno de 140, que era 182, perdón, el que había calculado, pues eso quiere decir que sí se rechaza la hipótesis, ¿no? Y aquí nosotros podemos hacer también una aproximación normal, es decir, eh, puedo resolverlo como si conociera que es una distribución normal, ¿no? Por eso es una aproximación a la distribución normal. Entonces tendría que aplicar estas formulitas para hacer esta aproximación cuando los valores son mayores de 30. En este caso eran 24, ¿no? Si hubieran sido, por ejemplo, la suma de los dos tamaños de muestra mayores a 30, podríamos hacer una aproximación anormal porque ya tenemos un tamaño de muestra más grande. También todo esto ya lo platicamos en otra unidad cuando hablábamos de las pruebas de hipótesis. Y entonces resolver con estas formulitas y sacar mi estadístico Z, mi media, mi desviación estándar con estas formulitas. Y esto es lo que obtengo, ¿no? Yo de la aproximación normal voy a sacar una Z igual a 1.82 y entonces también puedo compararlo ahí con mi tabla de Z en lugar de hacer esta, eh, esta prueba no paramétrica como la de Matt Whitney. Sin embargo, aquí obviamente ya vimos que no sería adecuado aplicarlo porque no es mayor de 30. Aquí nada más lo resolvimos como un mero ejemplo, ¿sale? Entonces,
Es una alternativa, les decía, cuando mis datos pues, no cumplen esa característica que hemos visto en la prueba de hipótesis cuando resolvíamos con las otras metodologías paramétricas. Pero básicamente les digo, el mecanismo, y ustedes lo vieron, el mecanismo es lo mismo. Calcular un estadístico, compararlo con el de mi tabla y en base a eso concluir si son iguales o no son iguales. Es decir, se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Hay otra que se llama prueba del signo de Wilcoxon. Esta se utiliza cuando las muestras no son independientes. Entonces, este equivale a la T de estudio para muestras emparejadas o para muestras pareadas. Recuerdan que nosotros vimos la prueba de hipótesis para muestras pareadas y calculábamos una Z y calculábamos una especie de desviación promedio y entonces sacábamos el valor también de T y hacíamos todo el proceso de prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, cuando nuevamente mis datos no cumplen esas características de ser una variable cuantitativa, de tener una distribución normal, de varianzas iguales, entonces yo lo que voy a aplicar es esta prueba de Wilcoxon para muestras pareadas o muestras emparejadas. Entonces, la idea consiste en determinar la frecuencia con la cual el valor de uno de los miembros de ese par es superior al valor del miembro del otro par. ¿Sale? Estamos comparando entre esos valores. El razonamiento o el procedimiento, digamos, es la comparación nuevamente de una muestra con la otra, ¿no? Pero estas son muestras apareadas. Por ejemplo, aquí hay otro ejemplito. Si se tienen dos grupos simbolizados por A y por B, cada vez que el valor A es superior al valor B, se le asigna un valor positivo y cuando el valor A es inferior al valor B, se asigna un valor negativo. Por eso se llama prueba del signo. Aquí no me importa ver qué tan grande es uno con respecto del otro o qué tan superior es uno con respecto del otro. Simplemente si es superior, se le asigna un valor positivo. Si es inferior, se le asigna un valor negativo. Y entonces voy formando una tablita de signos que ahorita vamos a ver. Entonces, cuando la hipótesis nula es verdadera, deberá haber similar cantidad o proporción de valores positivos y negativos. Es decir, si la hipótesis nula es verdadera, la probabilidad de valores positivos es 0.5, ¿sale? Porque la de negativos también debe ser 0.5, ¿sale? Entonces, en eso se basa, en comparar cuántas veces yo saqué valores superiores y cuántas veces yo saqué valores inferiores. La estadística para la prueba del signo denotada por S es el número de signos más para los números de pares que tengamos nosotros, ¿no? Eh, es igual que cuando veíamos también con la prueba de T, que ustedes leían su grado de libertad. Yo tenía 12 pares de datos, entonces mi grado de libertad eran 12 menos 1. No hacía yo una sumatoria de 12 y 12, 24 menos 1, ¿no? Entonces tenía algo similar, pues. Y luego, dado que la hipótesis nula, cada valor constituye un valor independiente, con la probabilidad del signo positivo de 0.5, la estadística S tiene una distribución binomial con P igual a 0.5. Entonces, si se fijan, aquí yo lo estoy convirtiendo en una especie bueno, ahí de hecho lo dice una distribución binomial. Solamente tengo dos respuestas, P y Q, que ambas son 0.5 y 0.5, ¿no? Entonces, al hacer esto, se simplifica entonces el procedimiento. Para los valores grandes del tamaño de muestra puede entonces utilizarse la aproximación normal de la distribución binomial, como lo hicimos con la otra prueba paramétrica, que yo podía calcular una Z si mi tamaño de muestra es muy grande. Entonces aquí también, si yo tengo un tamaño de muestra muy grande, podría hacer una aproximación con una prueba paramétrica, que es la distribución binomial. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos empates al aplicar la prueba de signos, es decir, yo tengo la misma cantidad de signos positivos y signos negativos, entonces el procedimiento que se recomienda seguir es el de ignorar y emplear la prueba solo para aquellos pares en los que no ocurre empate. Entonces yo voy a quitar esos pares en donde, por ejemplo, si yo tengo, o sea, si son iguales, no hay uno que sea superior al otro, pues entonces, voy a sacar esos valores, ¿no? Los voy a descartar y simplemente voy a dejar los que sí son diferentes para poderlos contabilizar. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Se selecciona al azar 10 parejas de recién casados y se les preguntó por separado
tanto al marido como a la esposa, cuántos hijos deseaban tener. Y se obtuvieron los siguientes datos, ¿no? Entonces, el esposo, la primera pareja, el esposo dijo que tres, la esposa dijo que tres y el esposo dijo que dos. La segunda pareja, la esposa dijo que dos y el esposo dijo que tres. Y así, hasta la pareja 10, en donde el esposo dijo que la esposa dijo que ninguno y el esposo dijo que dos. Si se fijan, por ejemplo, aquí lo que les comentaba hace un momento, aquí ocurre un empate, porque realmente aquí no hay uno inferior y uno superior. Los dos dicen que ninguno y entonces o sea, sería igual, yo no le puedo aquí asignar un signo positivo o un signo negativo. Entonces, este par, pues yo lo eliminaría, simplemente contabilizaría los pares que sí son diferentes. Entonces, mediante el empleo de la prueba de signos, la pregunta es, ¿existe alguna razón para creer que las esposas desean menos hijos que sus esposos? Supónganse un tamaño máximo de error tipo 1 de 0.05, es decir, un nivel de confianza del 95%. Y entonces, bueno, se deberá de rechazar la hipótesis nula si el número de signos positivos es muy pequeño, al restar la respuesta de cada esposo de la esposa y notando que las respuestas de 5 de las parejas son las mismas, se obtiene el siguiente arreglo de signos. ¿Sale? Entonces aquí, ah, bueno, vamos a ver cómo quedan los signos. Así quedan los signos. ¿Sale? Negativo, positivo, negativo, 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 positivo, negativo, positivo, negativo, ¿no? Entonces quedan tres signos positivos. Y entonces tengo una tablita especial para eso también, que es la tabla de valores críticos para la prueba de signos, como una prueba, como una tabla de T, como una tabla de F, como una tabla de chi cuadrada, como la tabla que vimos hace un momento para la prueba de Mann-Whitney también, tenemos una tabla. Igual tenemos una tabla de valores críticos para la prueba de signos. Y entonces aquí nos dice cómo interpretarla. La hipótesis nula se rechaza eh, si el número de veces que se repite el signo menos frecuente X es menor o igual al valor de la tabla. Entonces, tendría yo que buscar aquí, por ejemplo, con .05 y con una n de 10, era de 10, tengo 1, ¿no? Entonces aquí dice, la hipótesis nula se rechaza si el número de veces que se repite el signo menos frecuente, es decir, tres veces es menor o igual al valor de la tabla. Aquí no es menor o igual al de la tabla, ¿no? Y entonces cuando les decía, esto también se puede aproximar, cuando el tamaño de los grupos es superior a 25, se puede aproximar a una distribución normal o una binomial, como habíamos comentado hace un momento, ¿vale? Y entonces los datos proporcionan evidencia suficiente para concluir que las esposas desean tener mayor número de hijos que los esposos, ¿vale? Entonces, es igual, lo que hicimos fue comparar el valor de 1 que me da la tabla contra el 3 que yo saqué de esos signos y aquí me dice, ¿no? Si eh, el número de veces que se repite el signo menos frecuente es menor o igual que el valor de la tabla, la hipótesis nula se rechaza. Entonces, es el razonamiento, les decía, igual a todas las pruebas de hipótesis que ya revisamos con las pruebas paramétricas. Aquí finalmente hay ¿cómo se llama? Una tabla que es una especie de resumen, dependiendo del tipo de datos que nosotros tenemos, cuáles son los tipos de prueba estadística que puedo aplicar dependiendo de qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, aquí tenemos comparar tres o más grupos independientes. Si yo tengo datos numéricos con una distribución normal, es decir, una distribución gaussiana, pues entonces yo voy a utilizar una nova de una vía, es decir, una nova simple, como la que hicimos en la unidad número 4 de prueba de hipótesis. Entonces, y si se fijan, pues eso era el tipo de problemas que resolvíamos. Eran variables numéricas con una distribución normal. Pero, por ejemplo, si yo tengo una escala ordinal o no numérica y mi distribución no es normal o no presenta esa distribución gaussiana, pues entonces yo tengo que utilizar, o lo más conveniente utilizar, es una prueba no paramétrica como la de Kruskal-Wallis. Esa es, digamos, el análogo o la opción a la ANOVA simple, la de Kruskal-Wallis. Los dos sirven para lo mismo, ANOVA y Kruskal-Wallis sirven para lo mismo, pero una es adecuada para
variables numéricas con una distribución normal y la otra es adecuada para variables no numéricas o u ordinales con distribución o que no sabemos si tienen una distribución normal, ¿sale? Entonces, esa es los criterios para utilizar una prueba paramétrica o no paramétrica, ¿no? Y aquí vienen todas las demás, por ejemplo, la prueba de chi cuadrado también puedo utilizarla. Si yo tengo una nominal binaria, ¿no? Ya hicimos ejemplos de chi cuadrada también. La de Matt-Whitney, que ahorita les ponía de ejemplo también, para comparar dos grupos independientes, que es una alternativa a la prueba T para dos muestras independientes. Entonces, estas serían las pruebas. Aquí está la de Wilcoxon también, que también comparar dos grupos relacionados, es decir, muestras pareadas o muestras emparejadas, y en lugar de hacer esta T, que nosotros hicimos en la prueba, en la unidad 4 de prueba de hipótesis, se hace con esta prueba de Wilcoxon, que acabamos de ver ahorita así de manera muy rápida. Entonces, ahí está, digo, no les puedo explicar toda o bueno, el propósito tal vez de la unidad no es explicarles todas las metodologías no paramétricas que existen, hacer ejemplos como lo hicimos en la prueba, en la unidad 4 que es la prueba de hipótesis de estimación, porque realmente lo que ustedes van eh, a resolver, digamos, o analizar, pues más comúnmente son problemas del tipo eh, de estadística paramétrica, ¿sale? Entonces, de todas formas, pues hay que conocer que existen estas alternativas y cuándo las podemos entonces utilizar. Todos los libros de estadística o bioestadística también tienen una sección de estadística no paramétrica y también van a encontrar, por ejemplo, las tablas, como pueden encontrar también la de la distribución T, la distribución Z, la X cuadrada y la F, ¿no? Entonces, este es el último tema del curso. Eh, Espero que pues les haya servido todo esto que vimos durante el semestre. Obviamente puede haber cosas que no se explicaron a mucho detalle o no se hicieron muchos ejemplos, porque la idea es complementarlo con las clases en línea, con las clases sincrónicas, no solamente con los videos de YouTube, los que están aquí en el canal. Simplemente tratan de ser una guía, un poco de teoría para resolver las dudas durante las sesiones sincrónicas, inclusive poder hacer algunos ejemplos también tal vez ahí mismo en ese rato, y obviamente todos los ejercicios, las actividades que ustedes realizaron durante el curso y estuvieron enviando, ¿no? Entonces, espero que, digo, también si hay alguien que está revisando el canal, está viendo este video, pues también hacerle pues este comentario de que la idea no es presentar con los videos de YouTube el curso completo, simplemente es una guía para de ahí partir a otras actividades que tenemos como parte de la asignatura de la materia de bioestadística de la universidad en el CUSEI y lo demás se complementa entonces con las clases en línea. Pero cualquier duda, cualquier comentario es bien recibido, lo pueden colocar también aquí en los comentarios del video y pues estoy abierto obviamente siempre a la mejora y pues espero que les sea de utilidad, no solamente en este momento como para su clase, para acreditar la calificación, para aprobarlo, sino también que les pueda servir si en un momento dado requieren pues regresar a recordar alguna de estas cosas porque se les presente eh, algunos datos que ustedes quieran analizar estadísticamente. Bueno, le dejamos hasta aquí. Igual, cualquier duda entonces, comentario o pregunta, además de que lo puedan dejar aquí en el video, lo podemos revisar entonces en la clase sincrónica por Meet, ¿vale? Entonces, que estén bien, cuídense y seguimos en contacto.